a la iglesia. Y la serie se titula Una iglesia conforme al corazón de Dios. Amén. Dios está levantando, Dios está buscando una iglesia que sea conforme a su corazón. No una iglesia conforme al sistema, no una iglesia conforme a lo que allá afuera se habla, sino que sea una iglesia conforme al corazón de Dios. Amén. Y quiero comenzar, vamos a entrar en la enseñanza y antes de eso vamos a hacer nuestra declaración. Y declare conmigo, hoy es un nuevo día para ser bendecido y recibir su palabra. Hoy es el día que el Señor ha hecho para mí. ¿Cuántos dicen amén? Quiero que me acompañe a las escrituras, ahí a su Biblia. Y quiero que vaya conmigo a Hechos 9:31. Hechos 9:31. Si usted está ahí, me dice amén. Dice Hechos 9:31, en las regiones de Judea, Galilea y Samaria, los miembros de la iglesia vivían sin miedo de ser maltratados. Seguían adorando al Señor y cada día confiaban más en Él. Con la ayuda del Espíritu Santo, cada vez se unían más y más personas al grupo de seguidores del Señor Jesús. Quiero volverlo a leer, dice, en las regiones de Judea, Galilea y Samaria, los miembros de la iglesia vivían sin miedo a ser maltratados. Seguían adorando al Señor y cada día confiaban más en Él. Con la ayuda del Espíritu Santo, cada vez que se unían más y más al grupo de seguidores del Señor Jesús. He titulado mi enseñanza en esta mañana, Somos Iglesia. Declare conmigo, somos. Más fuerte, como que si usted lo cree, que si usted es la iglesia, ¿somos qué? Se me quedó corto ahí, pero ¿somos qué? Y creo que esto tuvo resultado, ¿por qué? Porque hablar de somos iglesia tiene que ver con identidad. Y usted declaró, somos, somos, pero ¿qué somos? Amén. Y saber esto, yo sé que todos hemos escuchado, no, yo soy la iglesia. Hemos oído, tú eres la iglesia. Hemos escuchado, somos la iglesia. Amén. Pero nos hemos quedado cortos en el entendimiento de lo que realmente significa ser iglesia o que somos iglesia. Estamos aquí y bueno, quiero comenzar iniciando, ¿verdad? Que durante este medio año más que llevamos, hemos comenzado haciendo, ¿verdad? Muchas cosas. Comenzamos con nuestro ayuno de 21 días, ayuno, intercesión. Continuamos, ¿verdad?, con nuestra celebración del Día del Amor y la Amistad, con una cena de matrimonio. Celebramos el Día del Niño, celebramos el Día de la Mujer, el Día del Padre. Estamos, ¿verdad?, reaperturando el encuentro, los retiros de mujeres, de varones en la ciudad, que han sido de mucha bendición. Y semana con semana estamos trabajando en los grupos en casa, los discipulados, las intercesiones de las 5 de la mañana, de martes a domingo, las escuelas, ¿sí? Hemos tenido una serie de actividades. Lo mencionamos o hemos estado teniendo mucha actividad cristiana. Diga conmigo, actividad cristiana. Y todo eso es muy bueno. Qué maravilloso que la iglesia está en movimiento, que la iglesia está despierta, que la iglesia no está sentada sin hacer nada, que esta casa está en movimiento, está teniendo actividades, porque tiene un propósito de ser, y es la edificación del cuerpo de Cristo. Amén. Para solidificar los matrimonios, para solidificar a los jóvenes, para traer sanidad interior y liberación a las personas, a los hombres, a los jóvenes, mujeres, jóvenes.
Todo eso está muy bueno y qué maravilloso. Es el resultado, ¿sí? Nuestras actividades cristianas son muy buenas, es increíble y es maravilloso. Pero eso, de alguna manera, nos lleva a declarar esto o a pensar o a tener este pensamiento. Nos encontramos tan atrapados haciendo iglesia que se nos olvida ser la iglesia. Amén. Nos encontramos teniendo actividades cristianas, que es bueno, que no lo vamos a dejar de hacer, porque es parte de la madurez del cuerpo de Cristo. Pero muchas veces estamos tan enfocados más en qué nueva actividad vamos a ponerle a la iglesia para tenerlos ocupados. Qué nuevo esto, qué nuevo el otro, y qué más se puede hacer, qué más allá, qué más acá. Y qué bueno, qué maravilloso es todo eso. Pero estamos tan atrapados haciendo iglesia que se nos olvida ser la iglesia. Estamos más enfocados en hacer que la iglesia haga de fruto, ¿verdad? Que se nos olvida edificar la identidad de la iglesia. Amén. Diga conmigo, hacer y ser. Una cosa es hacer y otra cosa muy diferente es ser. Y es a donde yo quiero entrar, a que nosotros podamos conocer quiénes somos. Sí, tenemos el entendimiento de que somos la iglesia. Tenemos la declaración de que somos la iglesia. Pero hoy yo quiero que tú salgas de este lugar con la revelación, con el entendimiento de que verdaderamente tú eres la iglesia. Amén. Y que esa es tu identidad. Porque es muy importante saber nuestra identidad como iglesia. Porque al saber nuestra identidad como iglesia, nosotros vamos a poder tomar la autoridad que Dios nos ha dado, a poder tomar el lugar que Dios nos ha dado, a poder tomar nuestra casa, nuestro matrimonio, nuestro hogar, nuestros hijos. Cuando nosotros caminamos con la identidad de quiénes somos como iglesia, desde ese punto, desde esa partida, todo se alinea en nuestras vidas. Amén. Si algo el diablo está en busca de destruir es nuestra identidad. Amén. Él siempre va a buscar ir en contra de lo que Dios ya dijo que nosotros somos. Va a ir en contra de lo que Dios ya declaró que somos en el reino de Dios. Y cuando nosotros entendemos quiénes somos como iglesia, nos vamos a parar desde ese lugar de autoridad. Amén. Y vamos a poseer todas las promesas que Dios ya nos dio como iglesia. ¿Estamos aquí? El mundo secular te dice que para que tú seas, tienes que hacer. Amén. El mundo secular te dice, el sistema del mundo te dice que para que tú seas alguien en la vida, tienes que hacer. Haz esto, haz aquello, haz allá, gánate acá, proyéctate de esta forma, crece en esto, y entonces eso te va a dar credibilidad, te va a dar apertura, te va a dar conexiones, te va a dar relaciones, te va a dar poder. Ese es el pensamiento y ese es el sistema del mundo, que para que tú seas, tienes que hacer. En Cristo sucede totalmente lo contrario. En Cristo el ser es primero antes que hacer. Amén. Lo vuelvo a repetir. En Cristo no funciona como en el sistema del mundo. Ay, yo tengo que hacer esto, tengo que hacer aquello, tengo que ganar acá, tengo que avanzar allá, para que entonces yo tenga una posición, yo tenga un renombre, yo tenga una silla, yo tenga un lugar. En Cristo no funciona así. En Cristo es totalmente al revés. En Cristo el ser es primero antes que hacer.
Porque cuando yo camino desde esa posición del ser, de la identidad, del valor, de la autoridad que Dios me ha dado, cuando yo comienzo a hacer, entonces lo voy a hacer con pasión, lo voy a hacer con fuego, lo voy a hacer con humildad, lo voy a hacer con osadía, lo voy a hacer porque tengo el entendimiento de que no estoy haciéndolo solo, de que Dios va conmigo. Amén. Entonces en el sistema del mundo te dice así, que para que tú seas tienes que hacer, pero en Cristo primero es ser antes que hacer. ¿Me dice amén? Todo parte desde la identidad, todo parte desde ahí. Tenemos que saber entonces quién es la iglesia. Diga conmigo, ¿quién es la iglesia? Más fuerte. Dile al que está a tu lado, pregúntale. Y cuando nosotros buscamos en el diccionario definiciones de la palabra iglesia, vamos a encontrar muchas definiciones que de alguna manera son coherentes, esas definiciones, pero no llevan mucho sentido y no se apegan a lo que realmente las escrituras dicen que es la iglesia. Una definición que yo encontré en el diccionario que habla de que la iglesia, según el diccionario, dice que la iglesia es un edificio diseñado para la adoración pública. Eso es lo que dice el diccionario, que la iglesia es un edificio diseñado para la adoración pública. Y de alguna manera es un edificio. Pero las escrituras dicen que Dios no habita en el edificio construida por mano de hombres. Gloria a Dios por todo esto que usted ve aquí. Gloria a Dios por todo esto. Eso añade valor, ¿verdad? Añade comodidad. Pero con esto o sin esto, la iglesia sigue de pie. La iglesia permanece. Amén. Y decir o enfocarnos únicamente a lo que el diccionario dice, que es un edificio diseñado para la adoración pública, pues queda muy superficial esa definición. Porque si vamos a las escrituras, Dios define a la iglesia como que no es un lugar. Diga conmigo, la iglesia no es un lugar. La iglesia son las personas. La iglesia no es un dónde. La iglesia es un quién. Lo voy a volver a repetir. De acuerdo a cómo Dios mira la iglesia y a cómo Dios ha declarado la iglesia, habla de que la iglesia no es un lugar. La iglesia son las personas. La iglesia no es un dónde. La iglesia es un quién. No es dónde está la iglesia. La iglesia, la palabra iglesia es quién es la iglesia. Amén. No es un edificio. Somos las personas. No es un dónde, sino es un quién es la iglesia. Amén. ¿Quién es la iglesia? ¿Quién es la iglesia? ¿Qué tan importante es saber el quién es? Cuando Jesús estaba con sus discípulos, Él les preguntó, ¿quién dice la gente que soy yo? Amén. Unos dicen que eres el profeta, otros dicen, pero ustedes, ¿quiénes dicen que soy yo? Porque eso es muy importante, la identidad que tú le das a alguien o a algo, el valor que tú le das. Por ejemplo, hoy muchos nos levantamos diciendo, vamos a la iglesia, y no está mal esa declaración, no está mal esa frase, decir vamos a la iglesia. Pero lo que realmente queremos decir es, vamos al templo, vamos al edificio, vamos al auditorio, vamos al salón a donde estamos, porque la iglesia somos usted y yo. ¿Vamos bien?
La iglesia somos usted y yo. ¿Qué significa eso? Sucede que puede que muchos, cuando atraviesan el umbral de esa puerta hacia acá adentro, entonces empiezan a comportarse como la iglesia. Y saliendo de este lugar, dejan de ser la iglesia. Amén. Muchos cuando entran por esa puerta se ponen el disfraz de hermano cristiano, de hermano ungido. Y aquí, gloria a Dios, y saludes, y acá y allá, pero al salir de esta puerta, nos quitamos ese disfraz de hermanos cristianos y dejamos de ser iglesia. Entramos aquí haciendo iglesia, mucha activities, mucho movimiento, mucha actividad, pero salimos de este lugar y dejamos de ser la iglesia. Nosotros tenemos una gran responsabilidad allá afuera en el mundo. Hoy en día hay mucha gente que no cree en la iglesia, tristemente, por el mal testimonio que como iglesia hemos dado al mundo. Dejamos de ser la iglesia. Venimos acá y hacemos muchas cosas, y qué bien por eso. Pero lo más importante, Dios quiere que entendamos que nosotros somos la iglesia. Diga conmigo, somos la iglesia. Y se lo voy a estar declarando. Y se lo voy a estar haciendo que usted lo declare. Dios quiere que nosotros entendamos en esta mañana que nosotros somos la iglesia. ¿Me dice amén? ¿Por qué? Porque la iglesia acomodadora aquí, si somos la iglesia, así usted tiene que adorar allá afuera. La iglesia, a como sirve aquí, así usted tiene que servir allá afuera en el mundo. La iglesia, a como honra aquí a la autoridad, y casi pastor te llevo cargado, los hijos allá afuera también tienen que honrar a sus padres. Amén. Que si yo aquí limpio y me empeño en que el altar quede lo más brillante posible, en mi casa, mi hogar está reluciente y en orden. Eso es coherencia. Eso es ser la iglesia. Eso es ser la iglesia. Yo soy la iglesia dentro de este recinto, pero también soy la iglesia pasando esa puerta, y con mayor razón y con mayor compromiso voy a modelar la iglesia. ¿Me dice amén? Está aquí. Y el que está a tu lado, despierta iglesia. Más fuerte, despierta iglesia. Venimos a este lugar y qué padre, aquí encontramos paz, encontramos refugio, encontramos esperanza, encontramos liberación, encontramos sanidad, encontramos restauración. Eso es maravilloso, porque eso lo desata el cuerpo. Dice la Biblia que cuando nos reunimos, ahí hay bendición, ahí hay vida eterna, ahí hay salvación. Toca tu cuerpo. Ese es tu cuerpo. Esa es, la iglesia. Aunque ahorita esté de todo. Esa es la iglesia. Maravilloso el poder sobrenatural de Dios cuando el cuerpo se une y se pone de acuerdo. Maravilloso. Lo que Dios desata cuando el cuerpo se une. Pero más que ser iglesia, nosotros somos la iglesia. Y lo vuelvo a repetir y se lo voy a repetir. ¿Y cómo se llamó la predicación?
la iglesia. ¿Quiénes somos? Entonces, diga conmigo, yo soy la iglesia. Cuando aprendemos que no se trata de actividades, sino que se trata de identidad, entonces la gente nos verá y va a creer que Jesús es real. Amén. Porque hay muchas frases, ¿no?, que yo sé que a lo mejor te lo han dicho. ¿Y de qué te sirve estar tanto tiempo metida en la iglesia? Todos los días estás allá, todos los días estás en la oración, todos los días estás, pero mira tu casa, pero mira tu comportamiento, estás amargada. Llevas una doble vida, tomas, fumas. Yo sé que estos mensajes, pastores, ¿verdad que la iglesia se queda estática así de que no me voy a mover para que las piedrazos no caigan encima de mí? Que no me vea la pastora. ¿Verdad? Cuando nosotros caminamos desde un punto de identidad, de la responsabilidad que Dios nos ha dado de ser la iglesia, cuando nosotros vamos allá afuera, la gente va a creer que Jesús es real, porque lo ve en tu vida. Jesús es real porque veo que eres fácil para perdonar. Jesús es real porque veo que antes estabas perdido en el alcohol, en los vicios, y ahora tú me estás hablando, me estás predicando de un Jesús que te cambió. Jesús es real porque estabas en enfermedad y Él te sanó. Jesús es real. La gente allá afuera está, dice la Biblia, que la tierra gime y clama por la manifestación de los hijos de la iglesia. La iglesia se ha metido aquí adentro, la iglesia se ha encajonado en este lugar, la iglesia se ha ocultado aquí en estas cuatro paredes. No, necesitamos salir allá afuera y declarar y proclamar y establecer el reino de Dios a donde quiera que vayamos. No solo aquí tienes que ser santo, no solo aquí tienes que adorar, no solo aquí tienes que servirle a alguien, no solo aquí tienes que amar a tu hermano, a tu prójimo. Allá afuera es donde está el verdadero terreno, el verdadero territorio, el verdadero lugar a donde Él nos ha enviado. Pero nos hemos metido en este cajón de cuatro paredes y venga tu reino y establece tu reino, pero cuando es hora de meter mano allá afuera, nos da miedo. Por ahí dice la Biblia, muchos fueron ganados por la palabra, pero otros fueron ganados por el poder del testimonio. Hay mucha gente que tú le vas a hablar y le vas a decir, conoce a Jesús, y te va a agarrar la palabra. Pero hay otros que tú le vas a decir, conoce a Jesús, pero si no ve a Jesús en tu vida, Él dice, tu testimonio primero. Hay gente que no necesita, que tal vez no va a decirle conoce a Jesús, pero su estilo de vida predica solo. Su entrega predica solo. Su humildad predica solo. Su servicio predica solo. Y es esa gente que se acerca contigo y te dice, oye, llévame a tu iglesia porque veo algo diferente en ti. Veo algo nuevo en ti. Veo un cambio en ti. Por eso cuando aprendemos que no se trata de actividades, sino que se trata de identidad, entonces la gente nos verá y va a creer que Jesús es real. Amén. Y del que está a tu lado, tenemos que ser iglesia. Más fuerte, tenemos que ser iglesia. La palabra iglesia, cuando se menciona en la Biblia, Jesús hace referencia al griego, a la palabra eclesía. Amén. Y esa es la traducción, y de la palabra eclesía es iglesia. Así se hace referencia en el griego. Y eso habla de que la iglesia es una institución que Dios estableció, que Dios diseñó, que Dios puso
Amén, en este ámbito. La iglesia es una institución que Dios ha establecido, que no fue un diseño de hombre, que no fue un pensamiento de hombre decir, vamos a traer a la gente y a entretenerlos en este lugar. No, Dios diseñó la iglesia, Dios la llamó iglesia y la puso como una institución. ¿Me dice amén? Ahora, lo que vemos aquí es nuestra iglesia local. Tenemos nuestra iglesia NGI, ¿verdad? Global en Villahermosa. Y esta es una extensión de nuestra casa. Es nuestra iglesia local. Tenemos esta iglesia que es nuestra iglesia local. Tenemos nuestra iglesia matriz en Tabasco. Pero hay una iglesia global. Y la iglesia global va más allá de la iglesia local. La iglesia global es la iglesia por la que Jesús va a venir, la iglesia en el mundo. Hoy estamos en este lugar y muchas comunidades están hoy congregadas, reunidas en un templo, en una congregación, y han venido a proclamar el nombre de Jesús. La iglesia es esta nuestra iglesia local, pero también existe la iglesia mundial, la iglesia global, la iglesia en el mundo, la iglesia de Jesucristo, la cual la Biblia dice que Él va a venir por su iglesia, que no va a venir por un auditorio, que va a venir por una iglesia, amén, en el mundo entero. Ahora, cuando nosotros recibimos el mensaje de que somos iglesia, sí, somos iglesia como individuos, pero no solo somos la iglesia como individuos, sino la iglesia también es el conjunto de creyentes, donde la cabeza es Jesucristo. Amén. Recibimos la revelación de que yo soy la iglesia, pero no solo soy la iglesia como individuo, como persona, sino que también somos la iglesia, amén, en conjunto de creyentes, donde Jesucristo es la cabeza. ¿Por qué hago hincapié en esto? Porque hoy en día hay muchas corrientes de pensamientos allá afuera que hablan y dicen que aman a Dios, pero no aman la iglesia. Que creen en Dios, pero que no creen en la iglesia. Hoy en día hay esta corriente de pensamiento y se ha metido fuertemente, y en pandemia se hizo muy fuerte esta corriente de pensamiento. Gente creyendo que como yo soy la iglesia, que la iglesia no es un edificio, y donde yo estoy, soy la iglesia, entonces no necesito congregarme, no necesito ser parte de una comunidad, no necesito ser parte de un lugar. Desde mi casita, yo soy la iglesia. Yo oro, yo leo la Biblia, yo ayuno, no le hago mal a nadie, pero a una comunidad no quiero ir. Es gente que ha atrapado este pensamiento y ha dicho, creo en Dios, pero no creo en la iglesia. Amo a Dios, pero no amo a la iglesia. Qué fuerte lo que el diablo ha estado metiendo al corazón de muchos. Y sí, de alguna manera, esa gente habla desde su herida, porque algo pasó en su corazón, algo sucedió, y son personas que desde su herida han hablado o han caído en ese pensamiento. Pero yo quiero decirte que amarlo a Él es amar a la iglesia. Amarlo a Él es amar a la iglesia. No podemos pensar únicamente en creer que yo amo a Dios, pero no amo a la iglesia. Porque amarlo a Él es amar a la iglesia, es amarla. ¿Me dice amén? Y mucha gente ha creído. Hay mucha gente que ya no viene al cuerpo, ya no se une al cuerpo. Usted no podemos ser iglesia separados del cuerpo. De que
Declare conmigo, yo no puedo ser iglesia separada del cuerpo. No podemos ser iglesia separado del cuerpo. La Biblia es clara cuando nos dice, congréguense, reúnanse, júntense en unidad. Dice, cuán hermoso es estar los hermanos, el cuerpo, la comunidad, la iglesia junta, porque ahí envía Jehová bendición y vida eterna. Cuando la iglesia, cuando el cuerpo se une en un lugar, en un edificio, cosas poderosas suceden. Por eso el diablo está metiendo esta corriente de pensamientos, porque el diablo sabe el poder que hay cuando la iglesia se une como cuerpo. El diablo sabe el poder que hay cuando la iglesia se une en comunidad. El diablo sabe el poder que hay cuando la iglesia se une en armonía. Allí hay salvación, y lo que el diablo no quiere es que las almas sean salvas. Allí hay bendición, por lo tanto el diablo no quiere que tú camines en bendición. Cada domingo que tú vienes a este lugar es una batalla que se pelea. Se levantó tu marido, se levantaron tus hijos, se levantó tu salud, se levantó tu economía, y cada domingo tu mente, tus pensamientos te dicen, no vayas, ¿a qué vas a perder tu tiempo? Todos los domingos estoy ahí y no sucede nada, el mismo protocolo, alabanza, palabra, llamado de salvación, pero no hay nada nuevo en mi vida. Ese es el pensamiento de alguien que no tiene la identidad de iglesia. Pero el que tiene la identidad de iglesia sabe que cuando llega el domingo dice, yo soy parte del cuerpo, y no le puedo decir al cuerpo, córtate, no le puedo decir al cuerpo, le corto el brazo. ¿Qué pasa si usted le corta el brazo a su cuerpo? Se pudre ese cuerpo. Cuando la iglesia tiene la identidad de que es iglesia, sabe que el domingo, sabe que el jueves, sabe que en una casa de paz, sabe que en un discipulado, sabe que en una clase, el poder de Dios se va a desatar, porque nos unimos como cuerpo a proclamar, a declarar, a establecer el reino de Dios en la tierra. Dios abre los cielos y cosas poderosas suceden. Me dice amén. La iglesia no puede estar separada del cuerpo. A ver, córtese la mano. ¿Qué va a pasar? Hay gente mutilada que está ya metida en sus casas, creyendo que está siendo iglesia. Hay gente que se cortó del cuerpo y está teniendo momentos de vida. Está sobreviviendo, pero va a llegar un momento en que va a morir, porque si no está injertado al cuerpo, donde fluye la vida, donde fluye la sangre, donde fluye la oxigenación, donde respiras, ese cuerpo, esa parte del cuerpo que fue cortada, tiene las horas contadas de vida. Aquel que decide cortarse, apartarse del cuerpo. No voy a la iglesia hoy. Ok, llega el siguiente domingo, no voy a la iglesia tampoco hoy. Llega el siguiente, no voy a la iglesia tampoco hoy. Aquí desde mi casa lo veo. Saludos a los que nos están viendo por internet. Y poco a poco el diablo va metiendo, el diablo va apagando. Poco a poco, ¿y qué está haciendo el diablo? Está serruchando, hija de mi pueblo. Está serruchando. No pasa nada que no vayas hoy. No pasa nada que hoy no vayas a tu grupo, a tu discipulado. Hasta que llega un punto en el que ¡pum!, te cortó. Y estás con el poco oxígeno que te queda sobreviviendo detrás de una pantalla, creyendo que está haciendo la iglesia. La iglesia no puede estar separada del cuerpo.
tenemos que estar aquí. Es parte de la vida, es parte del avivamiento, estar juntos. Hay cosas que sí, Dios nos va a hablar allá. Hay cosas que sí en la intimidad personal Dios va a desatar en tu vida. Pero hay otras que solamente en la unción corporativa Dios la va a desatar sobre ti. Ahí envía Jehová bendición y vida eterna. Por eso cada vez que tú eres convocado, hay una santa convocación para que el cuerpo se reúna. Usted tiene que pelearlo con todas sus fuerzas. Usted tiene que pelearlo con todo su ser. Hoy el diablo en tu camita te dijo no vayas. Hoy tu carnita en tu camita te dijo, ay, está rico el clima, llovió, amaneció el rico, un cafecito, un pancito. Ay, lo voy a ver desde mi casita hoy. Pero los que están allá no pueden experimentar lo que está sucediendo en este lugar. Cuando la iglesia adora, cuando la iglesia recibe la palabra, cuando la iglesia se une en el poder del acuerdo, ahí envía Jehová vida eterna, salvación, sanidad, restauración. Ahí envía Jehová poder, ahí envía Jehová autoridad, ahí envía Jehová salvación para los que le creen. Amén. Dile al que está a tu lado, no podemos cortarnos y estar separados del cuerpo. Amén. Aceptamos gustosos la revelación de ser hijos y decimos, wow, yo soy hijo, yo soy la iglesia. Pero aún no hemos comprendido la revelación de ser hermanos y ser cuerpo. Decimos somos iglesia, decimos somos hijos de Dios y yo soy hija de Dios. Y lo declaramos. Y eso lo aceptamos con toda revelación y entendimiento. Pero nos hemos quedado cortos en el poder que hay o en la revelación de ser hermanos, de ser cuerpo. ¿Me dice amén? Efesios 5:25 al 26. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo, ¿qué hizo? ¿Más fuerte? Y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Dice que Cristo amó a la iglesia, por lo tanto, no podemos amar a Jesús si odiamos su iglesia por la cual Él se entregó para amarla. Cuando alguien venga y te diga, yo amo a Dios y creo en Dios, pero no en la iglesia, usted dígale, Jesús ama a la iglesia y Él dio su vida por la iglesia. Y la iglesia no puede estar separada del cuerpo. ¿Me dice amén? Denle un fuerte aplauso al Señor. Entendiendo esto, ¿cuál es el propósito de la iglesia? Hablando de nosotros como iglesia. No NGI, el cuerpo de Cristo. ¿Cuál es el propósito de la iglesia? El propósito de la iglesia, número 1, es ministrar a Dios. Cuando el cuerpo se une, cuando el cuerpo está en comunidad, uno de sus propósitos por los cuales viene a ser un cuerpo es para ministrar a Dios. ¿Y cómo hacemos cómo ministramos a Dios? ¿Cómo es ministrar a Dios? A través de la alabanza y de la adoración. Y sin afán de ofender a nadie, porque no es mi intención hoy ofender. El servicio empieza ¿a qué horas? ¿A qué horas? 10 de la mañana. Y mucha gente cae en el pensamiento de decir, yo voy a la prédica nada más. Porque es lo más importante. No. Es parte de la enseñanza.
pero lo más importante es la adoración que nosotros le damos a Dios, porque ese es el propósito principal de la iglesia. La Biblia dice que cuando venga por nosotros la iglesia, lo que vamos a hacer por la eternidad es adorar y es alabarle y es exaltarle. Por lo tanto, usted tiene que estar temprano en este lugar, porque una de nuestras funciones como iglesia es alabarle, es adorarle, es exaltarle, es rendirle nuestra adoración, nuestra alabanza, frutos de labios que exaltan su nombre, frutos de labios que le adoran. Cuando nosotros ministramos a Dios, le estamos dando a Él, es lo más importante, pero la iglesia está acostumbrada únicamente a recibir y no quiere dar. La carne está acostumbrada a que le den, a que reciba, pero no quiere dar. Ay, qué flojera llegar a la alabanza, ahí hay mucho ruido. O tomamos la alabanza y la adoración como un espacio de espera para que suba el predicador. Amén. Hubo un tiempo, y yo lo hablaba con los jóvenes de la alabanza, cuando estábamos en Azcapotzalco, en nuestros comienzos, donde aún nosotros como pastores perdimos el enfoque y empezamos a ser iglesia y dejamos nosotros de ser la iglesia. Y estábamos enfocados más en hacer. Llegábamos y que todo el mundo hiciera sus asignaciones. Y ya nosotros, si nos tocaba predicar, subíamos a predicar. Y hubo un tiempo que Dios me dijo: Miriam, tu corazón se está corrompiendo. Tú no eres una estrella que te preparan el lugar para que tú llegues, porque eso no se trata de ti, se trata de mí. Y entendí lo que Dios me estaba diciendo, y desde ese momento, ustedes lo ven, aquí estoy adelante, alabando, adorando y exaltando a mi Dios, porque sé el poder que hay en la alabanza, sé el poder, entendí el poder que hay en la adoración, que es parte del propósito de la iglesia, ministrar a Dios. Y si usted únicamente llega solamente a la palabra, usted está quedándose, en mi pueblo le dicen mocho. No sé cómo le digan aquí, cuando no tiene una parte de su cuerpo. Y entramos así. Venimos a la palabra, recibimos la palabra y salimos así. Porque una parte del propósito que tengo como iglesia no la ejecuté, que es alabar y adorar a Dios. ¿Me dice amén? Número 2. Ministramos el propósito de la iglesia, ministramos a Dios, ministramos a los creyentes. ¿Qué significa esto? El ministrar a los creyentes es cuando la palabra que está siendo hablada, Dios la está usando para transformar y cambiar tu vida. Es la predicación. Amén. Ministramos a Dios, pero también hay un tiempo en el que Dios nos ministra a nosotros, donde somos consolados, donde somos sanados, donde somos liberados, donde somos renovados en nuestro entendimiento por medio de la palabra. Es necesaria la enseñanza, dice que la palabra es útil para enseñar, para instruir, para redarguir, para consolar, para confrontar, para edificar, para afianzarnos, para solidificarnos, para establecernos. Cuando nosotros recibimos una palabra que sale de este altar, es una palabra que Dios ha puesto en el corazón de ese hombre de Dios, porque es la palabra que el pueblo necesita para este tiempo. Amén. ¿Por qué estamos hablando de la iglesia? Porque el
deseo de mi esposo y el mío es que la iglesia no solo haga, sino que la iglesia sea. Que la iglesia esté sana, esté solidificada. Número 3, ministramos al mundo. El resultado de ministrar a Dios y de ser ministrados nosotros es que nosotros ministramos al mundo predicando el Evangelio. Amén. Esos son los 3 propósitos de la iglesia. Ministramos a Dios, el creyente es ministrado y como resultado nosotros vamos allá afuera y ministramos al mundo. ¿Me dice amén? Ahora, Jesús cuando hablaba se refería o usaba metáforas para referirse a la iglesia. Y ponía como ejemplo muchas cosas que pudieran estar en ese momento a su alrededor. Ovejas, animales, edificio, piedras, lo que fuera en ese momento, él lo usaba para dar un mensaje. Dentro de esas metáforas, Jesús hace referencia a la iglesia y voy a mencionar algunas. Número 1, una metáfora que Jesús habló para referirse a la iglesia es que nosotros somos piedras vivas y edificio de Dios. Diga conmigo, yo soy piedra viva y edificio de Dios. Primera de Pedro 2:5. Primera de Pedro 2:5 dice: ustedes son las piedras vivas con las cuales Dios edifica su templo espiritual. Además son sacerdotes santos. Por la mediación de Jesucristo, ustedes ofrecen sacrificios espirituales que agradan a Dios. ¿Por qué piedras vivas? Porque trasladar piedras no es nada fácil, ¿verdad? No es nada fácil trasladar piedras, y dice que somos esas piedras vivas que edifican un templo espiritual. ¿Por qué edificio de Dios? Primera de Corintios 3:9 dice: pues ambos somos trabajadores de Dios y ustedes son el campo de cultivo de Dios, son el edificio de Dios. Lo vuelvo a leer: pues ambos somos trabajadores de Dios y ustedes son el campo de cultivo de Dios, son el edificio de Dios. En lo natural, construir un edificio no es de la noche a la mañana. Toma tiempo construir. Amén. Edificar una iglesia, cimentarla, madurarla, establecerla, toma tiempo. No es de la noche a la mañana. Nosotros, me acuerdo que al principio, cuando empezamos en la iglesia, nos frustrábamos, porque nosotros venimos de la iglesia madre, una mega iglesia donde ya todo está hecho y donde fuimos testigos de cómo la iglesia fue creciendo, fue madurando, fue estableciéndose a lo que hoy es. Y entonces cuando nosotros venimos de allá y nos dice el apóstol: ustedes se van a quedar a cargo de, van a venir a administrar y ministrar esta casa, creíamos que iba a ser así como allá, de que wow, y que todo padre, y que todo chido, y que todo... No. Entendimos que toma tiempo. Y ya queríamos tener líderes, y ya queríamos tener el gobierno apostólico, apóstoles, pastores, ministros, profetas, evangelistas, en 3 años. Ya queríamos tener la estructura del gobierno de la iglesia y ancianos y una multitud. Y no. Entendimos esta palabra que edificar una iglesia toma tiempo. Lleva tiempo. Y a veces nos frustramos y creíamos que íbamos avanzando y de repente el liderazgo se daba un reversazo. Y mi esposo y yo así, ¡no!
Creíamos que íbamos con todo y de repente la iglesia así allá, ¿cuántos vienen de Azcapotzalco, no? La iglesia allá llena, el huevito donde estábamos y todo, ¡wow! Y las fiestas de bienvenida y todo, ¿no? Muchos han sido testigos de eso. Y de repente nada. Entonces todo el trabajo, ¿dónde quedó? Queríamos hacer iglesia, pero se nos estaba olvidando edificar a la iglesia. Que obtuviera su identidad como iglesia. Porque es más fácil cuando tú empiezas a edificar, empiezas a educar, empiezas a sembrar, empiezas a plantar. Desde un punto de identidad, cuando la iglesia empieza a ser, entonces empieza a ser. Y ya no por imposición, ya no por meterles miedo, ya no bajo un autoritarismo, ya no bajo una manipulación y control de decir, tienes que venir porque si no, me vas a oír. Sino que cuando uno trabaja la identidad del pueblo y del liderazgo, solitos empiezan a ser, porque ya conocen quiénes son en el reino. ¿Me dice amén? Entonces, ¿somos qué? Piedras vivas, edificio de Dios. Somos la novia. Diga conmigo, somos la novia. Apocalipsis 19, 7, 8. Alegrémonos y llenémonos de gozo y démosle honor a Él, porque el tiempo ha llegado para la boda del Cordero y su novia se ha preparado. A ella se le ha concedido vestirse de lino blanco y puro de la más alta calidad, pues el lino de la más alta calidad representa las buenas acciones del pueblo de Dios. Para una novia, ¿qué es lo más importante? Ayúdame a predicar. El vestido, ¿verdad? Una novia cuando ya se le declaró el chamacón, ya se le declaró y ya están hablando de boda y le entregó el anillo, ella ya está pensando, es más, muchas desde antes de que no tener ni siquiera el chamacón, algunas por actos de fe se han ido acá a 20 de noviembre a probarse vestido aunque no tengan el chamacón. Y yo voy por fe y yo declaro que este año yo salgo, ¿no? Aunque no se vea nada, tú entraste como si tú ya estuvieras comprometida y le dices a la modiza o lo que sea, y me muestras este y este. Aunque no me lleve ninguno, yo ya los ungí, ya declaré lo que la planta de mis pies tocara. Ese vestido es mío, ya lo tengo visto y cuando aparezca ¿cómo le dicen? El hombre de Dios. Para la novia, el vestido es lo más importante. Y la novia va a hacer todo lo que sea para entrar en ese vestido. Herbalife, chupapanza, espinacas, apio, licuadas verdes. Se va a medir todos los días la cintura. Porque va a hacer lo que sea para entrar en ese vestido. Está dispuesta, si en su vida nunca había hecho ejercicio, está dispuesta a hacerlo, con tal de casarse y tener a ese hombre en su vida. Va a hacer lo que sea. Dios compara a la iglesia con la novia. Y Él dice, la iglesia es la novia. ¿Qué tanto como novias estamos dispuestos a hacer por el novio? ¿Qué tanto estamos dispuestos a dejar de hacer o hacer para esas bodas del Cordero? Dios compara a la iglesia con la novia. Él la compara con la novia y Él dice, quiero que seas como una novia,
que estés dispuesta a hacer lo que sea para esperar mi venida. Yo no sé tú, pero yo he entendido que yo soy la iglesia y que yo estoy dispuesta a hacer lo que sea por tal de esperar a mi amado. Yo estoy dispuesta a hacer lo que sea. Miren, yo me esperé soltera en Cristo, llegué a los 17 a la iglesia y me casé hasta los 28. Esperé 10 años por ese hombre y me guardé. Hice todo el proceso que me enseñaron para ese día, para ese momento. Y no me importó ser una saltacuna, me lo robé. Porque yo dije, o es ahora o nunca. Lo agarré pollito y le dijo, sí, nos casamos sobres. A la vuelta de un año ya estábamos casados. Y el apóstol nos trae para acá. Si yo hubiese sabido, ¿verdad? Hice todo por esperar al hombre de Dios correcto. Me guardé, me santifiqué. No, si usted va a Villahermosa y usted, ¿con quién le ligó la pastora Miriam? Con nadie, con el único, con el Chelito. No anduve de aquí de relaciones, me esperé, guardé el tiempo. Y estudiando esto, Dios me llevaba y entendía. La iglesia está desesperada. Quiere todo rápido. No quiere pagar el precio. Quiere ser levantada sin hacer nada. Quiere ser parte de las bodas del Cordero, pero no quiere pagar el precio que implica consagrarse. No quiere pagar el precio de lo que implica santificarse. No quiere pagar el precio de lo que implica abstenerse. No quiere pagar el precio. Quiere ser salva, pero no quiere santificarse. Y la Biblia dice, sin santidad nadie verá al Señor. Somos la novia. ¿Qué tanto estamos dispuestos a hacer por nuestro amado? ¿Qué tanto estamos dispuestos a dejar por nuestro amado? Yo no sé tú, pero yo por Jesús estoy dispuesta a hacer lo que sea. Por Jesús estoy dispuesta a hacer y dejar lo que tenga que hacer. Lo he hecho casi 18 años de mi vida desde que lo conocí. Estuve dispuesta a dejar mi ciudad, dejar mi casa, dejar mi comodidad, dejar mi familia para venir a un lugar desconocido y hacer lo que hoy estoy haciendo. Iglesia, despierta. Hay un precio que se paga. La salvación es gratis, evidentemente, porque Cristo ya pagó por nosotros, pero no existe el salvo siempre salvo. ¿Queremos ver a Jesús en las nubes? Necesitamos santificarnos. Diga conmigo, soy la piedra, soy el edificio de Dios, soy la novia y soy el cuerpo. Romanos 12, 4, 5. Usted sabe que yo tardo, Así que hoy no hay clases, así que tenemos China libre. Romanos 12, 4, 5 dice: el cuerpo humano está compuesto de muchas partes, pero no todas ellas tienen la misma función. Algo parecido pasa con nosotros como iglesia. Aunque somos muchos, todos juntos formamos ¿qué? El cuerpo de Cristo. ¿Cuántos tienen fotos de ustedes de pequeños? Levante su mano. Muy poquitos. Es que ustedes ya son de 70 para arriba, ¿verdad? No habían fotografías en ese tiempo. A ver, vuelvo a preguntar. ¿Cuántos de ustedes tienen fotos de cuando eran chiquitos? Gracias. Ayúdenme a predicar. Y
Y usted compara su foto de cuando usted era pequeñito, ahorita, ¿qué ve usted? Tú dices, ay, en esto me he convertido. ¿Qué ve cuando usted compara su foto de pequeño ahora que usted es adulto o joven? ¿Pasó algo? ¿Qué sucedió? Diga conmigo, crecimos. Más fuerte. Crecimos. Vemos esa foto y tú ves ahí te ves todo así, cachetoncito. Y pobres aquellos que les tomaron fotos de bebés desnudos, ¿verdad? ¡Qué maldad! Todo así. Y ahora vemos nuestra foto y tenemos aires todavía de ciertas cosas, pero crecimos. Nuestro cuerpo creció, nuestro cuerpo cambió. Eso demuestra que el cuerpo siempre está en constante crecimiento. La Biblia dice que nosotros somos el cuerpo, por lo tanto el cuerpo tiene que estar en un constante crecimiento. No nos podemos quedar estancados. Tú como iglesia no te puedes quedar cómodo, estancado en tu silla diciendo, pues yo aquí desde mi sillita alabaré. No. Si somos la iglesia y somos el cuerpo, y el cuerpo natural, por naturaleza, crece, no se queda bebé, no se queda pequeño, no se queda inmaduro, sino va creciendo. Es parte del propósito de Dios para la iglesia, que tú no te quedes maduro, que tú crezcas espiritualmente, madures, seas una torre fuerte, seas un árbol plantado, que no cualquier cosa te va a mover, que no cualquier circunstancia te va a detener de lo que Dios ha hecho en tu vida. Cuando tú entiendes que el cuerpo está en constante crecimiento, la iglesia dice, ¿a dónde más tengo que ir? ¿Qué más tengo que hacer? ¿A qué más tengo que aprender? Denme los libros, me los voy a comer. Denme la Biblia, me la voy a comer. Díganme a qué más, no por hacer, sino porque entiendo que si soy la iglesia, no puedo quedarme estancada, no puedo quedarme paralizada, no puedo quedarme en una etapa, no puedo quedarme en un tiempo de mi vida. Tengo que ir hacia allá, tengo que ir hacia aquel lugar. ¿Sabe qué? Crecer duele. Yo no sé si a usted le pasaba, pero cuando estabas en la etapa de 11, 12, 13 años, ¡wow! ¡Qué dolores de rodilla! Lloraba, mi mamá ponía compresas calientes porque no entendía por qué me dolían las rodillas, y a mis hermanos le pasó lo mismo. Cuando el cuerpo está en crecimiento, le va a doler. Y si te duele, y si te incomoda, es porque vas por buen camino. El que no está en crecimiento no dice amén. Usted dice esas personas que tienen 30 años y se creen chamacones de 17, los famosos chavorrucos, que se creen chavitos. ¿Cómo los ves? Tú te ríes, ¿verdad? Porque te dices, ay, no manches. O sea, tiene 40 años y quiere andar allá con los chavos de 15 en el antro bailando, ¿no? Así es un viejo rabo verde. No es coherente. Hay gente que quiere seguir todo el tiempo llevando una vida de bebé. ¿Cómo es la vida de bebé? Pañal, comida,
es dependiente de alguien, no tiene responsabilidades. Por ahí los jóvenes luego publican, ¿no? Cuando eres niño, estás ansioso de querer ser adulto. Y todos los que un día dijimos, ya quiero ser grande, hoy decimos, ¿en qué momento crecí? Las responsabilidades de un adulto están cañonas. Porque hay un precio que se paga por crecer. Inviertes, es un precio que se paga. ¿Me dice amén? El cuerpo crece y esta iglesia está en crecimiento. Pero nos llena de temor de alguna manera como pastores que está creciendo, que está cambiando, pero ¿en qué se está convirtiendo? Eso es muy importante. Que la iglesia está en constante crecimiento, está madurando, pero ¿en qué se está convirtiendo? ¿Cómo está creciendo? Porque de crecer a crecer hay muchas variantes. Hay gente que crece naturalmente, pero sucede que una parte de su cuerpo no crece. Algo está pasando. Ves a ese niñito ahí todo cachetón, gordito, con su mochilita, ¿verdad? Y tú dices, ¡ay, qué bonito! Y haces así en sus cachetes. Pero ¿qué tal cuando es adolescente? ¿Cómo les va con sus adolescentes, papás? Ahí sí respondieron, así está aquí la iglesia. ¿Cómo les va con sus adolescentes? Amarguito, limonagrio, ¿verdad? Encerrados en sus cuartos. Y les preguntas, ¿tú vives aquí, no? Porque salen de su cuarto cada mes. Nadie le entra a su cuarto. Tienen así la torre de basura, pero no entra nadie ahí. Y ese todo bebecito, así bueno, ahora es un ogro, ¿no? Hay de crecimiento a crecimiento. Y nosotros como pastores, por esto esta serie, estamos interesados en que sí, la iglesia crezca. Y no estoy hablando de números, estoy hablando de carácter, de frutos espiritualmente, que la iglesia crezca sanamente. ¿Cómo está nuestra iglesia? ¿En qué se está convirtiendo? ¿Está creciendo? Sí, pero ¿cómo está creciendo? ¿De qué manera está creciendo? ¿Está creciendo sana? ¿O está creciendo mal, enferma? ¿No está viendo? ¿Tiene problemas en los ojos y no sabe hacia dónde ir? ¿Tiene problemas de azúcar? Y se duerme en las prédicas. Espiritual. ¿Hacia dónde estamos yendo? Diga conmigo, la iglesia está creciendo. ¿Cómo estamos creciendo? ¿En qué nos estamos convirtiendo? Los comienzos de una iglesia son bien tiernos. Son bien tiernos. Toda iglesia cuando está en sus primeros añitos comenzando, como un bebé, es tierno, ¿verdad? Y yo me recuerdo esos tiempos cuando esa iglesia tiene, ¿cuánto, doctora? ¿20 años? No aquí, sino haber sido fundada en EGI acá, 20 años. Pero fue golpeada por muchas maneras. Y creo que ahora la iglesia está en su mejor momento, está en una plenitud. Pero cuando nosotros comenzamos, le digo, los comienzos de una iglesia son tiernos, es lindo. Tu primer evento te llegan 30, ¡wow! Poderoso.
El de la alabanza canta horrible, pero ahí están todos adorando. Las sillas están incómodas, el saloncito está, el que predica en vez de decir el arca de Noé dice Moisés. Es tierno el proceso del inicio del nacimiento de una iglesia y hasta cierto punto es válido que cometa errores porque está aprendiendo a crecer. Está en esos pañales, necesita ser guiado, dirigido, instruido. Pero cuando ya creció, cuando ya es una persona de 25 años, 20 años, si se equivoca, ya hay ¿una qué? Hay una responsabilidad, hay una consecuencia. Y esta iglesia está en ese crecimiento. Y el propósito del corazón de mi esposo y el mío es que crezca. Sí, pero que crezca maduramente, que crezca sabiamente, que crezca llena del Espíritu Santo, que crezca en amor, que crezca en el perdón, que crezca en humildad, que crezca en paciencia, en fe. Ese es el deseo. Esa es la iglesia conforme al corazón de Dios. No una iglesia que solo hace, sino una iglesia que es, donde quiera que esté, donde quiera que vaya y donde quiera que se pare. ¿Me dice amén? Dale un fuerte aplauso al Señor. Cuando nos exigen como iglesia, significa que nos están viendo más maduros. Cuando nos exigen como iglesia, es porque nos están viendo más maduros. Usted no le va a pedir la misma responsabilidad a un adulto de 30 que a un niño de 5 años, ¿verdad? El problema es cuando nos dejan de pedir un fruto ya crecidos, porque eso habla que aunque has crecido, eres inmaduro y no eres responsable. Amén. Hay jóvenes que hoy tienen 30 años y todavía duermen con su mamá. Inmaduros, no saben tomar decisiones. Todavía dependen de sus padres. Cuando la iglesia ha madurado, se le puede pedir y demandar un fruto cuando ha crecido. Hoy en día, pedirle fruto al liderazgo se ofende. Es que es mucho. A ver, espérate. Si te están pidiendo, es porque encuentran en ti, se supone que hay madurez, que has crecido, que no te quedaste siendo un bebé. Hay gente que pasó el proceso, que creció, pero el diablo es astuto y mete sus mentiras y le recuerda una parte de su niñez cuando era bebé y pone el deseo de querer volver allá, y te engaña diciendo, ya no tienes vida, es demasiado lo que te piden. Y hay gente que un día creció, pero que quiso volver a ser un bebé, porque ya no quiere compromiso, no quiere pagar el precio. Gente que un día creció, pasó el proceso, el diablo engañó con falsas enseñanzas, sembró, minó su corazón y desean volver a estar. Yo, con que vaya a la iglesia, a mí no me pidan compromisos de nada. Yo
Yo entre menos compromisos, entre menos esté con la gente, entre menos trate con personas, mejor. Y son personas que ahí van a estar toda su vida lidiando con los mismos problemas, inmaduros. Pero hay aquellos que dicen, yo quiero crecer. Yo sí quiero pagar el precio. Yo sí quiero cumplir el propósito por el cual Dios me trajo a este mundo. Yo sí me haré, como Pablo dijo, si por Jesús me voy a servir, David decía, si por Jesús voy a servir, por Dios lo voy a hacer aún más. No me importa el precio que yo tenga que pagar. No me dice la Biblia, el que deja padre, madre, casa, tierra, parentela, tendrá 100 veces más. 100 veces más hermanos, 100 veces más padres, 100 veces más familia. No podemos, iglesia, hemos crecido, no podemos volver al lugarcito donde estábamos. Mucha gente dice, yo me acuerdo en Azcapotzalco, cuando estábamos en Azcapotzalco. Gloria a Dios por esa etapa, pero esa etapa ya pasó, ya crecimos. Hay una iglesia que se enamoró de la iglesia bebé, y te tengo una noticia, ya crecimos. Y por cuanto estamos creciendo, Dios está demandando que maduremos como iglesia. Gloria a Dios por esa etapa, ya crecimos, estamos cambiando, ya no somos los mismos, es cierto, cambiamos, ya no somos los mismos. Glorioso es ese tiempo, gloriosa esa etapa en ese lugar, pero ahora Dios nos trajo acá y estamos creciendo y queremos que crezcamos sanos, amén, fuertes en el espíritu. Ya conmigo, estamos creciendo. Más fuerte, estamos creciendo. Con eso voy terminando. Somos un cuerpo, somos la iglesia. Y no queremos ser una iglesia infantil, inmadura, que se quede en una etapa. Que el tiempo pasa y se quedaron y no se reformaron. El mensaje sigue siendo el mismo, ese no cambia. Amén. Pero estamos creciendo. Quiero que vaya conmigo a Efesios 4:1-3. Por lo tanto, yo, prisionero por servir al Señor, les suplico que lleven una vida digna del llamado que han recibido de Dios, porque en verdad han sido llamados. Sean siempre humildes y amables, sean pacientes unos con otros y tolerantes, y tolérense, las faltas por amor. Hagan todo lo posible por mantenerse unidos en el Espíritu y enlazados mediante la paz. Quienes somos como iglesia no tiene nada, no tiene que ver con nuestro trasfondo, tiene que ver con nuestro llamado. Lo vuelvo a repetir, quienes somos como iglesia no tiene que ver con nuestro trasfondo, tiene que ver con nuestro llamado. Y mantenernos unidos es el objetivo de la iglesia. Porque no tiene nada que ver con nuestro pasado. Porque se viene de un lugar, usted de otro, yo de otro. Y no importa de dónde vengamos. Si lo basamos en de dónde venimos, nunca nos vamos a poner de acuerdo. Pero si nos enfocamos a que hay un propósito divino hacia adelante, entonces el poder del acuerdo desatará el poder más sobrenatural en la iglesia. Diga conmigo, el poder del acuerdo. Hay una estructura en el cuerpo. Efesios 4:11-14. Ahora bien, Cristo dio los siguientes dones a la iglesia: los apóstoles, los profetas, evangelistas, pastores y maestros. ¿Cuál es la responsabilidad específica para cada uno de ellos?
tiene la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios para que lleve a cabo la obra de Dios. Como pastores, nuestra responsabilidad es preparar al pueblo de Dios, prepararlos, enseñarles el camino, abrirles camino, edificarlos. Amén. Al pueblo de Dios para que lleve a cabo. ¿Para qué es todo esto? Para que lleves a cabo la obra de Dios y cumplas tu asignación, no para entretenerte un domingo, no para cumplir solamente como un buen cristiano, voy todos los domingos a la iglesia y no pasa nada en mi vida. No, la obra de un apóstol, un profeta, un evangelista, un pastor, un maestro es edificar al cuerpo de Cristo para una función, para que ejecutemos la obra de Dios, edifique la iglesia, es decir, el cuerpo de Cristo. Este proceso continuará hasta que todos alcancemos tal unidad en nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios, que seamos maduros en el Señor, es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. Entonces ya no seremos inmaduros como los niños, no seremos arrastrados de un lado a otro ni empujados por cualquier corriente de nuevas enseñanzas. No nos dejaremos llevar por personas que intentan engañarnos con mentiras tan hábiles que parezcan la verdad. La iglesia es el cuerpo. El cuerpo crece y va cambiando y hay una cabeza, hay una estructura y la cabeza de la iglesia es Jesucristo. ¿Me dice amén? La iglesia es Jesucristo. Quiero que leamos, y con eso cierro, ahora sí se los prometo. Mateo 16, 18, 19 dice: yo te digo, tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré ¿qué? Más fuerte. Y las puertas de los demonios de la muerte no prevalecerán contra ella. Te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. Cuando la iglesia toma su identidad, cuando la iglesia toma su posición, cuando la iglesia sabe el poder que hay en la unidad, Dios te dice: a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ti. Cuando tú eres la iglesia, el infierno no prevalecerá contra ti. Cuando tú eres iglesia, la muerte no prevalecerá contra ti. Cuando tú eres la iglesia, el divorcio no prevalecerá contra ti. Cuando tú eres la iglesia, el Hades no prevalecerá contra ti. Yo no sé cuál haya sido tu amenaza, yo no sé cuál haya sido el gigante que hoy se ha levantado delante de ti, pero aquel que tiene la identidad de iglesia dice: yo soy la iglesia, y Cristo me ha prometido que cuando yo soy la iglesia tengo las llaves del reino de los cielos, y cuando tengo las llaves del reino de los cielos, entonces tengo acceso a lo eterno, tengo acceso a los milagros, tengo acceso a las señales, tengo acceso a los prodigios, tengo acceso a mi milagro, tengo acceso a mi sanidad. Yo soy la iglesia, yo soy el cuerpo, yo soy la piedra, yo soy el templo, yo soy el edificio, yo soy la novia, yo soy la piedra, soy la iglesia, soy la iglesia, soy la iglesia, soy el cuerpo, el que está injertado en la cabeza, que es Cristo. Y cuando la iglesia se levanta, las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia que tiene
tiene la identidad. Las puertas del Hades no prevalecerán con la iglesia que tiene la identidad del Hijo. La iglesia está más despierta que nunca. La iglesia está más viva que nunca. La iglesia hoy clama. Levanten sus manos. Siento el poder de Dios. Somos iglesia. 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 Somos el cuerpo. Somos la novia. Somos el edificio. Somos la piedra. Somos la iglesia. Somos la iglesia. Somos la iglesia. Somos la iglesia. Tu oración como iglesia estremece el reino de las tinieblas. Somos la iglesia, pastores son la iglesia. Y allá en Perú, aunque es pequeñita, Dios va a hacer algo poderoso en ese lugar. Dios va a hacer algo poderoso. No es del que quiere ni del que puede, es de quien es iglesia. Es de quien es iglesia. No se trata de hacer. Yo sé que en el ministerio se han dicho, un día llegaremos allá, un día lo veremos. Pero mientras eso llega, pastores, lleven a ser la iglesia. Edifíquenla, entrénenla, edifiquenla, simiéntenla, porque a ustedes se les ha entregado las llaves del reino, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ustedes. Levanten sus manos a
los sellos. ¿Quién podrá? Levante sus manitas al cielo. ¿Quién podrá contra tu reino? Te daré las llaves del reino de los cielos. Eres la iglesia. Podrá contra tu reino. Te daré las llaves del reino de los cielos. Eres digno de desatar los sellos. Levante sus manitos. Yo no sé qué mentiras el diablo ha sembrado en tu mente y te ha hecho creer que estás solo. Eres un cuerpo injertado a la iglesia. No estás solo. No estás sola. Cuando una parte del cuerpo te duele, todo el cuerpo se duele con él. Cristo, como la cabeza, lleva tu dolor y lo siente como si fuera suyo. ¿Cuál es tu necesidad, tu dolor? Él se duele contigo también. Él lleva contigo esa carga. Él lleva contigo ese dolor, porque eres parte del cuerpo de Cristo. Y si en algún momento te mutilaste del cuerpo, hoy vuelve a injertarte al cuerpo. Vuelve a injertarte al cuerpo. Vuelve a injertarte al cuerpo. Tú eres la iglesia y te he dado las llaves del reino. Ni las puertas del Hades prevalecerán contra ti. Ningún principado, ninguna potestad, ninguna declaración de muerte contra tu vida, ni el Hades podrán contra el reino de Dios. Porque cuando el reino de Dios viene a tu vida, cuando te paras desde una identidad de hijos, de iglesia, en tu casa eres la iglesia, en tu trabajo eres la iglesia, en tu comunidad eres la iglesia. Levante sus manos y dígale: eres digno de desatar los sellos. Contra tu reino. Poder de Dios fluye. El poder de Dios fluye. Tienes esa llave que abre. Tienes esa llave que da acceso. Tienes esa llave que da acceso. Toma esa llave. Toma esa llave y entra al reino, entra al poder de Dios. Y rabasora mando robobos. Declárelo. Eres digno de desatar los sellos. Podrá contra tu rey. Podrá contra tu rey. Un principado ni las potestades ni armas forjadas. ¿Y quién podrá
yo soy la iglesia. Dale un fuerte aplauso al Señor. Eres la iglesia. Y donde quiera que la iglesia vaya, el reino de Dios va contigo. Diga conmigo, yo tengo las llaves del reino de los cielos. Y ningún principado, muerte, enfermedad podrán contra el poder de Dios. ¿Cuántos me dicen amén? Voltea a ver al que está a tu lado y dile, somos iglesia. Ahora desde un entendimiento, ahora no solo repetir por repetir, sino con la identidad de que somos la iglesia. Me dice amén. Dele un grito de júbilo al Señor.